una guerra campal, terminan rotas relaciones por el odio ideológico muchas veces. Pero hoy la iglesia puede tener una voz de misericordia y de esperanza que adorna el Evangelio. Lo que los creyentes destilan en su vida a causa de Cristo, el eterno Salvador, quien cambia corazones y relaciones. Y el título del sermón, le iba a poner la teología del trabajo, pero el tema es que me falta material para eso y no da para un sermón, es más para un estudio. Pero vamos a ver la verdadera motivación del trabajo. Y como subtítulo le puse las relaciones transformadas por el Evangelio. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Debemos entender de dónde surge el contexto de esto. Dice así la Escritura: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo está instruyendo, vamos a ver un poco el contexto. Venimos del contexto donde viene hablando las palabras para la selección de los ancianos o pastores de la iglesia, todo el capítulo 5, la labor de la iglesia como familia, en cuanto a cómo es el trato con el pecado de la iglesia, versos 1 y 2 del capítulo 5, después en cuanto a la ética de la iglesia, sostenimiento de viudas, de huérfanos, las que en verdad lo son, y después también ven la forma y cómo tiene que hacer la iglesia para el proceso de elección de los futuros ministros o ancianos, no, los requisitos. Pero también todo esto gira en torno a un eje central. Es el texto clave por el cual de ahí irradia toda la carta. Porque ¿por qué Pablo está? Porque entonces seríamos, como dice Ricardo Daglio, el pastor Ricardo Daglio, son los planos de Dios para la iglesia. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? ¿Cómo debe sobreedificarse la iglesia? Pablo dice, tenemos este fundamento que está puesto sobre el cual es Cristo, y nosotros vamos sobreedificando. Es el capítulo 3, versos 14 y 15, que de ahí de Timoteo, que nos dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de la fe. Columna y baluarte sería el fundamento de la fe. La iglesia es la verdad de Dios, o debe manifestar la verdad de Dios en esta tierra. No hay más institución que Dios muestra su verdad en la revelación especial que es la iglesia. La iglesia es la que contiene y la que revela el Evangelio al mundo, no tan solo a través de la predicación del Evangelio, sino también el vivirlo. Pablo instruye en este asunto de las relaciones la ética de muchos de los integrantes de la comunidad creyente en Éfeso. Los esclavos y amos están en una relación muchas veces tensa, pero esta era una relación de trabajo que en aquel tiempo en el Imperio Romano era normal en el siglo I, pero debía enfocarse para glorificar a Dios y ver qué es lo que da realmente sentido a la vida, trabajo y relaciones en el Evangelio. Estos dos versículos vamos a extraer muchas cosas para entender y vamos a ambientarnos un poco en la época. Cuando hoy escuchamos la palabra esclavitud, listo, ¿qué es lo que se nos viene primero? La gente que eran raptados del África, de raza negra, eran llevados por los barcos los europeos y traídos repartidos por Europa hasta lo que es los Estados Unidos, América también acá, la Hispanoamérica, trayendo los esclavos encadenados, viviendo en condición infrahumana, trabajando, por ejemplo, lo que se ve mayormente en las películas, tenemos de Hollywood, tenemos los esclavos de raza negra, trabajando en los campos de algodón en Estados Unidos, bajo el azote, en cadenas. Bueno, en muchos aspectos había eso, pero en el siglo I la institución de la esclavitud no era vista de esa manera y no eran esclavos con cadenas. En el antiguo Israel, tiempo más atrás del siglo I, era una institución normal. Era, inclusive la ley de Dios regula la esclavitud. Y estamos hablando que era una institución, era como un contrato social que había.
Había personas que no tenían de otra para poder vivir y no morir de hambre, entonces era ofrecerse, algunos como jornaleros, pero trabajaban por día, o sea, cobraban lo que trabajaban por día y al otro día tenían que ir a salir otra vez porque, en cambio, el siervo doméstico tenía otro beneficio. Entonces vamos a ver en este sentido cómo era en el siglo I y por qué digo que en la antigüedad también de Israel era regulada la esclavitud, porque no se prohibía el maltrato. De hecho, si por ejemplo le pegaba un amo a su esclavo y perdía un ojo, debía darle dinero, debía aportar por él. Cuando él se iba tenía que aportarle un dinero, no era que él, un esclavo que estaba. Y además le daba la opción, porque el tiempo que en Israel tenía que estar un esclavo era por 7 años. Después tenía que liberarlo y encima darlo que se vaya con dinero. Aunque podía elegir la opción, el esclavo, el sirviente, podía la opción que si se quería quedar para siempre, bueno, él tenía que ser, y ya no se iba más de esa casa, entonces podía elegir estar para siempre en ese lugar donde ocurría una ceremonia, como dice la Escritura, que tenía que tomar una lesna, un punzón, y tenía que ponerlo contra la columna de la puerta al entrar a la casa y tenía que agujerear su oreja. Eso era tomaba la condición de que tomaba a su siervo, que era siervo de esa casa, era esclavo de esa casa por siempre, toda su vida. No se iba a ir nunca más. ¿Por qué? Y mira, la realidad es que irme acá, después de 7 años, irme a ver si consigo algo, capaz que me muero de hambre otra vez, no, prefiero quedarme acá porque yo amo a mi amo, él me trata bien, me cuida, yo me quiero quedar acá. Y hacían ese negociado, era un beneficio mutuo que había. En el mundo romano también había partes crueles, no estoy negando, Roma era terrible en eso, pero la esclavitud no era vista en la connotación negativa como hoy en día. Primero debemos comprender algo, lo que era la institución del trabajo. El trabajo no es producto de la caída, como algunos pueden tener idea. El trabajo ya puesto y es la idea que Dios tiene en la creación. Capítulo 2 de Génesis, versículo 15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en un huerto, en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Tenía que labrar la tierra y guardar, o sea, cuidar el lugar. Ya tenía un trabajo. Dios creó al hombre y creó el Edén, o el jardín del Edén, para que el hombre fue puesto a administrar el lugar, para trabajar. O sea, eso es antes de la caída. También el verso 19, el trabajo que hacía. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y todo lo trajo a Adán para que viese cómo debía llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Fíjense, los nombres que conocemos los animales ahora, en aquella época de la antigüedad, todos los animales tenían nombre, se lo había puesto a Adán. Al perro, al gato, al burro, al caballo, a la lagartija, al lagarto, el búfalo, el murciélago, la paloma. Fíjense, él trabajaba. Cuando Dios creó a Eva, también estaba trabajando, siendo corregentes con él. O sea que el trabajo viene, lo que pasa que claro, después viene el cansancio, la enfermedad y la muerte, pero eso sí fue producto de la caída. Sí, Dios cuando le dice al hombre, ahora vas a ganarte el fruto, vas a comer tu pan, pero ¿cómo? Con el sudor de tu frente. A causa de la maldición del pecado, la tierra produjo espinos y abrojos. Fueron expulsados del Edén por el pecado del hombre y la mujer, y ahí les vino el cansancio, el sufrimiento, los dolores del cuerpo, el envejecimiento más acelerado y la muerte. Pero antes de eso no. No es que Adán era inmortal. Pero sí vino la enfermedad y la muerte, vino por el pecado, dice la Escritura. O sea que él antes trabajaba y no se cansaba. No tendría el cansancio como nosotros hoy en día, pero eso es producto del pecado. Pero el trabajo en sí es creación y beneficio de Dios. Porque Dios creó al hombre para que sea un ser productivo, como es Dios, productivo. Es un Dios que hace. Jesús mismo decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús él trabajaba en la carpintería con su padre adoptivo, con José, se dedicaba a la construcción, Jesús era un maestro constructor, y también trabajando para Dios su Padre, imitándolo a él. Yo trabajo. O sea que la idea de tener beneficio, vivir de vacaciones, tampoco no es bíblica.
Es bueno un periodo de vacaciones, de descansar. Por esto también fue creado el Shabbat, para tener un día en la semana, para poder descansar y reposar en la ley de Dios. Así también la iglesia es el domingo, para que nosotros podamos descansar y meditar en Dios, renovar fuerzas para comenzar la semana. Pero vemos que el cansancio, y ahí viene también a raíz del pecado, vienen los abusos, vienen los desórdenes, pero es producto del pecado, no es producto de la obra de Dios. Dios creó el trabajo y al hombre para que trabaje, para que produzca. Dios dio en esta tierra recursos que el hombre debería explotarlos con sabiduría, amando a Dios para glorificar a Dios y tener un bienestar. Lo que pasa es que el hombre le embarró con el pecado. Y ahí surgen los excesos. Y se creó, lamentablemente, la institución de la esclavitud. Pero en la antigüedad era regulada. ¿Por qué? Vemos algo, que Dios también bendice y en su diseño produce que el hombre pueda disfrutar del fruto de su trabajo. Vemos, por ejemplo, Salmo 128. Salmo 128. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irás bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dios ha creado al hombre para que pueda disfrutar. Libro de los Proverbios, capítulo 10, versos 4 y 5. Dice así la Escritura. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. ¡Qué vergüenza! O sea, Dios no está respaldando la visión de a mí el Estado me tiene que mantener. A mí el gran Padre Estado me tiene que dar. Me corresponde, compañero, compañera. Eso no es bíblico, eso es de Vago y Aragán. Con un sistema que es totalmente anticristiano, como es el socialismo, que ha alterado los valores creados por Dios. Mismo libro de Proverbios, capítulo 13, verso 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Nosotros tenemos que entender que la ley de Dios es lazo de vida. Entender esto está en la ley de Dios. Entender el trabajo. Libro de Eclesiastés. Está bueno el disfrutar de la bendición de Dios. Eclesiastés capítulo 2, verso 24, nos dice así lo siguiente. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto en toda la mano de Dios. Que come y bebe fruto de su trabajo. O sea, no es normal que una persona coma, beba, disfrute de lo que no trabajó. Porque por principio alguien lo tuvo que pagar. No se puede vivir de arriba. Eclesiastés 9, versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Disfruta la vida. El libro de los Proverbios en sí es un libro hermoso donde hay principios generales, donde se ve la sabiduría que tiene el israelita, el judío tiene una sabiduría, pero no sabiduría para resolver la ley de la relatividad de Einstein, no. Está en una persona que le encuentra la vuelta a la vida para poder trabajar, producir, vivir en paz con Dios, en paz con su semejante, con su trabajo, fruto de su esfuerzo. Ese es el principio bíblico, es el diseño de Dios. Entendemos, si es verdad, aquellos que realmente no pueden por una razón, enfermedad, discapacidad física. Por supuesto, también la ley de Dios contemplaba, y la iglesia por eso contemplaba el sostenimiento de viudas que en verdad lo son. Por supuesto que está el acto de solidaridad cristiana y la acción de misericordia, sí. Pero una persona que tiene 2 manos, 2 brazos, un cerebro que funciona bien, es sano físicamente, tiene que trabajar. Es más, Pablo le dice a los tesalonicenses, aquel que no trabaja, que no coma. Esa es la teología del trabajo.
o parte, en realidad es mucho más profundo, pero digamos, Dios no bendice al vago. Y el trabajo es diseño de Dios, no es el castigo como algunos, o como antes se pensaba, no, esto es el producto del pecado, tengo que trabajar. No, el cansancio, la enfermedad y la muerte entró por el pecado, pero no el trabajo. El trabajo es parte de la vida del hombre. Un hombre no puede estar, un ser humano no puede estar toda la vida de vacaciones. Un tiempo sí, retomar fuerza, como decimos hoy en día, recargar pilas, desenchufarse, salir de la rutina, porque uno se estructura y se satura, sí. Un tiempo, pero después ya tiene que volver a su rutina. Tiene que producir. Dios dio recursos, pero el hombre tiene que explotarlos sabiamente para glorificar a Dios. Ahora está hablando a un grupo de personas especiales. Le está hablando a personas que estaban en una relación contractual que hoy podremos decir entre empleado y empleador. Esa es la relación que podemos trasladar al día de hoy. Sería la relación de empleado y empleador. Y en muchas cosas tienen mucho parecido. Mucho parecido. Dice que estar bajo yugo. A los que están bajo yugo. Está hablando de la voluntad. La palabra es esclavo. La palabra tiene que ver con alguien que tiene que ver, la palabra griega es doulos, que tiene que ver con reducir a servidumbre. Es esclavizar. Quiere decir, una persona que estaba permanentemente al servicio de otra bajo su autoridad, cuya voluntad estaba consumido por la de otro. Esa es la relación, o sea, lo que es un esclavo. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, y Jesús muchas veces lo muestra en un sentido también positivo. Él mismo se presenta como el siervo de Dios, como el sirviente de los demás. Mateo capítulo 8, verso 9. Como es el ejemplo del centurión, ¿no? Que dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este ve y va, y a otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. La palabra siervo tiene que ver la misma palabra, es esclavo. Pasa que muchos se traduce siervo para hacerlo en un sentido más positivo. Es decir, esclavo. Sí, es verdad, hay lugares esclavos y había varias maneras de ser esclavo. Pero estamos hablando que este hombre, esta persona, que era el amo de esa persona, tiene que ver con que era el dueño. Tenía una autoridad absoluta e ilimitada sobre esa persona. Vamos en el primer siglo. Era una autoridad limitada y sin restricciones. Era absoluta. Podían venderlos, comprarlos, cambiarlos. Podían inclusive castigarlos. Hasta incluso en la antigua Roma se los podía crucificar. De hecho, la crucifixión era una muerte reservada para esclavos. Un ciudadano romano, por ley, no podía ser crucificado. Era tan horroroso, como dicen los historiadores de esa época y poetas de esa época, escritores, decían, no, la muerte de la crucifixión es tan horrorosa que ni siquiera se atreve a nombrarla, que es indigna a cualquier ciudadano romano. Por eso, por ley, ningún ciudadano romano fue crucificado. Por eso Pablo no murió en la cruz, porque Pablo apeló a ser un ciudadano romano. Él era ciudadano romano de nacimiento. No había logrado su ciudadanía comprándola o haciendo un servicio. Él nació en el Imperio Romano, nació en Tarso, lo que hoy sería la moderna lugar de Estambul. Él hubiera sido turco hoy en día. Y Pablo, cuando nació, ¿qué dice la Escritura? Él ya era ciudadano romano. Y por eso no lo crucificaron, por eso él fue decapitado. Fue más bondadosa la muerte, digamos. Pero no lo exoneraron de morir por Cristo. Ahora, inclusive, en la Escritura misma a veces se coloca la palabra siervo sirviente para darnos cuenta de lo que esto incluye, que es una relación normal y aceptada socialmente. Vuelvo y reitero, era como un contrato social en la antigua Israel y en algunas cosas también en Roma. Sería como una relación de empleado y patrón, como en el día de hoy. También es una relación que en comparación tenía otros beneficios a cambio de los jornaleros, como dije. Jornalero, ahí en Mateo 20 podemos ver, no lo busque, pero Mateo 20 vemos la parábola que el Señor dice de aquel hombre que quería cosechar en el campo y fue llamando a distintos jornaleros durante varias horas del día, pagándoles un denario.
Pero ese jornalero terminaba el día, cobraba y ya el otro día, en cambio el otro no, tenía otro beneficio. ¿Por qué? Podía vivir en familia, o sea, podía hasta inclusive tener familia propia, que le daba a su amo, y tener hijos. Y a su vez, ¿qué pasa? ¿Por qué estaba mejor? Porque el esclavo doméstico no realizaba todos los trabajos en el campo. Los trabajos en el campo, la siembra, la cosecha, la limpieza del campo y trabajar con los animales lo hacían los jornaleros. Lo que hacían muchos sirvientes era supervisar eso, hacían como capataces, pero eran esclavos del amo de la casa. Inclusive estaban mejor porque ellos, ¿cómo era el trato en aquella época? Una de las cosas que vemos, no solo que podía tener familia, sino que el amo era responsable por ese esclavo. Le tenía que dar casa, comida, vestimenta e inclusive le pagaba un dinero. Hasta inclusive no era raro, y también, eso en los tiempos bíblicos, ¿se acuerdan del libro de Ruth? Ahí vimos bastante, pero después vemos en el primer siglo de la era cristiana, en Roma no era anormal que hubiera esclavos que hubieran comprado su libertad. Y no era normal también que los amos, como última petición antes de morirse, le daban la libertad a su siervo. Pero otros, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían? Hacían lo siguiente, ahorraban el dinero y después compraban su libertad. También era como una gratificación que le hacía, una retribución por un muy buen servicio. Realmente vos sos muy bueno, has sido generoso. Hasta se formaban amistades. Había esclavos que amaban a sus amos. Les daban como el seguro social hoy en día, que es una relación en dependencia, una relación de trabajo en dependencia. ¿Cuál es la relación? Bueno, vos querés tener un trabajo en blanco, entonces vos tenés que tener el sueldo, cobrar tu aguinaldo, tu obra social, toda esa relación que tenía, bueno, eso te lo tiene que dar y aportar, digamos, hoy en día al lenguaje de la patronal. Corresponde para un trabajador en blanco. Uno puede tener, bueno, eso es lo que tenían en esa versión en ese momento, pero la única condición es sí, no eran libres. Y no era un trabajo de lunes a viernes, de 7 a 14. Era un trabajo de lunes a lunes sin horario. Como Jesús también le dije, fíjate lo que era, pero eran esclavos. Como dice Jesús, el Señor va a su casa y no le dice a su esclavo, sentate vos y bueno, no, primero ceñite, que va tarde a la noche, ceñite, o sea, prepárate, haceme de comer, cuando yo coma y cuando yo beba, ahí recién vas a comer vos. Y lo tenía que hacer, porque era su deber. Pero ellos, en definitiva, tenían un seguro de vida ahí, podían estar sostenidos. Tenían una mayor estabilidad económica, una estabilidad laboral. Como era responsable de tenerlo, estaban en mejores condiciones. ¿Cómo se podía ser esclavo? Bueno, uno haber nacido esclavo, o sea, habiendo nacido siendo hijo de esclavo, nacía siendo esclavo. Por otro lado, también podía ser prisionero de guerra, por deudas. Muchos se vendían por deudas, o sea, no podían pagar las deudas y al deudor, mira, bueno, en Israel, por ejemplo, se contrataba por 7 años, se puede contar la persona que había adquirido deuda y no podía pagarla, o a sus hijos se los llevaba por esclavos durante 7 años, después lo tenía que liberar, para que pague las deudas. Por rapto, lamentablemente, como ocurrió. Ser vendidos por los padres como esclavos, era algo normal en aquella época, porque no había forma de sustentar, de sostener, y bueno, en la casa de este hombre va a estar mejor, y bueno, anda que te sirva. No tenían de otra. Era una cuestión social. Por eso la esclavitud era dentro de las normas sociales algo aceptado. No es que Dios promueve la esclavitud. Cuidado, no estoy diciendo eso. No está Dios obrando, promoviendo la esclavitud en el sentido del hombre por el hombre. Dios asimismo, Cristo se identifica como el siervo sufriente, como el esclavo del Padre. Pero sí lo regula. Porque era en ese tiempo, para la economía de esa época, el estándar social, digamos lo que era el paisaje de la sociedad, era una relación que funcionaba y funcionaba bien. Sí, por supuesto que en la antigua Roma había amos crueles, en Israel también habría amos crueles, seguro, pero Dios también regulaba eso. Y también vemos acá cómo era. De hecho, esto no es algo original mío, me tuve que nutrir de información de otros. La cantidad... Fíjense que la ciudad más grande del Imperio Romano era Roma. En aquel momento, para la población mundial, era una ciudad muy poblada, muy grande. La ciudad de Roma tenía cerca de 1 millón de habitantes.
y 1/3 de esa población eran todos esclavos. 1/3 de la población eran esclavos. Entonces estamos viendo que esto era una clase social. Pero esto en particular no eran esclavos como hoy se los ve, como los esclavos de raza negra en Estados Unidos encadenados, trabajando y haciendo azotados, no. Inclusive ellos eran empleados domésticos, podía ser el cocinero, el lavandero, la lavandera, pero también tenían profesiones, porque eran los maestros, los pedagogos de aquel momento, el maestro, los que guiaban, instruían, eran como los tutores de los hijos de la casa. También podían ser los médicos de la familia. Los mandaban a estudiar, a los que veían, inclusive en Roma, a los que veían con capacidades y dotes intelectuales, los mandaban a estudiar filosofía, los mandaban a estudiar retórica, los mandaban a estudiar medicina, ciencia. ¿Para qué? Para que pudiera ayudar en la casa. Ser buenos médicos. E inclusive estos esclavos les eran dado un dinero, hasta podían tener esclavos propios. Porque era algo institucionalmente aceptado. Pero un esclavo adinerado, y había esclavos con mucho dinero también, porque sus amos habían sido buenos, y bueno, salió este negocio tan bien, bueno, tomá, esta plata te corresponde, te pertenece, te la voy a dar. Y fueron acaudalando dinero, y hasta ellos podían tener sus propios esclavos. Pero debían su vida. Había, por eso digo, sirvientes que amaban a sus amos. Como hoy puede haber trabajadores que aman a sus patrones. Cosa que hoy en día se quiere meter otra mística de decir, no, que el trabajador está peleado y le tiene que sacar todo lo que pueda. Cuidado, ese lenguaje no es bíblico. Hablamos de las conquistas sociales. Si alguien las tiene que pagar. Y si la persona cierra el negocio, te quedaste sin el pan y sin la torta. Equilibrio. Pero debemos entender que esta relación, estos hombres y mujeres eran, estos esclavos, pueden ser los doctores, administradores, incluso ellos mismos podían crecer y hasta adquirir su libertad. La Biblia nos habla de que nosotros también en alguna época, fuimos esclavos de Satanás. Pero hoy somos esclavos de Cristo. Somos sirvientes de Cristo. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, como nos habla Romanos capítulo 6, verso 22. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6, verso 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahí la palabra siervo es doulos, es esclavo, tenéis en vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. Pero un esclavo que sirve a Dios por amor, no por estar subyugados. Y ahí va la idea de lo que está hablando Pablo. Era parte de la estructura de la iglesia. En Roma también no se prohibía el maltrato a los esclavos, pero sí la opinión pública era como un freno. Bueno, pará, tampoco no te vayas tanto, no lo maltrates tanto a este esclavo. La opinión pública servía de esto, para frenar un poco. En Israel sí se prohibía, como dije, el maltrato a los esclavos. Y esta relación funcionaba bien. El problema era los abusos. No era tan solo digamos, la institución de la esclavitud en sí, sino los abusos. Tanto de los amos, que podían ser abusivos, y había abusivos maltratadores, como también esclavos rebeldes, desagradecidos en un punto de vista, y que habían tomado un contrato y no lo querían hacer. Algunos tenían justificadas razones para rebelarse, podemos decir que sí, pero ¿de dónde surge? El pecado, tanto de unos como otros. Y Pablo tiene que navegar por el medio, porque esto estamos hablando de la relación de los trabajadores y ahora tenemos que ver el objetivo de la honra, porque acá Pablo está haciendo algo, le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor. ¿Pero un para qué? Una cláusula de propósito. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Estamos hablando con amos inconversos. Debemos tener en posesión de honor. O sea, mi jefe, mi patrón, no es creyente.
Y voy yo a trabajar, me tiene cansado. Como dice la Biblia, tengo que tenerlo por digno de honor. Pero no se lo merece. No te está hablando que se lo merezca. Tenés que hacerlo. ¿Por qué? Pablo se dirigía a este grupo, dado que muchos de los integrantes de la iglesia de Éfeso eran esclavos. Y había otros que también eran amos. Por eso Pablo tiene que ir medio por el medio para no crear daños y conflictos a ambos extremos, esclavos y amos. Además, en el sentido era tirar en la esclavitud. Con el fin después sería quitar el yugo de esclavitud, pero aún era tolerarlo. Dios lo tolera, aún con los daños colaterales que hay. Pero era una institución que Dios la toleraba hasta pasado más el tiempo. Porque esto era una escala social y se crearían situaciones muy difíciles. Entonces, como una guía y una solución para evitar el daño al esclavo y a su amo, no incitó a la rebelión, pero tampoco era mantener el status quo, mantener el Estado. No, la esclavitud es la voluntad de Dios, así que tenés que permanecer esclavo sí o sí. Pero tampoco decía, no, tienen que liberarse. La tiranía de la patronal. ¿Qué es lo que dice? Porque no querían hacer una revolución. Dice un autor, William Hendrickson, este método, aunque mantenía la esclavitud en su forma externa, era sin embargo la forma más segura y digna de encomio de trabajar en favor de la meta final de la completa abolición de esta horrible institución humana. Que el esclavo honra a su amo y que el amo sea bondadoso con su esclavo. Que ambos recuerden que delante de Dios no hay acepción de personas. A estos hombres se les debía considerar dignos de honra. O sea, tenía que darle honor. ¿Cómo? Dar respeto, obediencia, un servicio bueno, o sea, desempeñarte bien en tu trabajo, darle consideración, y esto también incluye a amos difíciles de soportar. No estamos hablando de los patrones que son geniales, que por ahí, bueno, venido a determinada hora, bueno, mirá, tomate un cafecito, tomate un descanso, tomate, te traigo una gaseosa. No, tomate un descanso ahora, mirá, fíjate, tomate algo fresco, descansá. No. Está hablando de aquellos que también son difíciles de soportar. El trato con los jefes. Como lo dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 y 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pero ¿quién dice? A los difíciles de soportar. Ese jefe que es pesado, goma. Ese jefe que te inoportuna, que no le interesa, por ahí que estás cansado, estás transpirado, tengo sed. Bueno, seguí trabajando. Para eso te pago. Hoy en día muchos van a pedir trabajo, chicos jóvenes, y lo primero preguntan, y bueno, ¿cuánto voy a ganar? ¿Y qué horario voy a hacer? ¿Se puede llegar más tarde? Dice, bueno, entras a las 8, para ellos decirle venías a las 10. Y ya de entrada, ¿cuánto quiero ganar? Nosotros en mi época, vos entrabas a trabajar, vos tenías que demostrarle a tu jefe y patrón que vos tenías que trabajar y demostrar tu ganas de trabajar. Vos te ganabas la voluntad del patrón o capataz o lo que sea para que te pague. No te ponía a exigir, vos tenías que demostrar, vos te tenías que ganar ese dinero. Hoy en día no, todo al revés. Es más, ya quieren venir a ser casi los gerentes, porque no van a hacer otro trabajo así. Pero acá hablando de honrar. De hecho, a los mismos efesios les escribe tiempo antes, cuando él escribe la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 5, esta institución ya estaba, porque acuérdense que la carta pastoral a Timoteo estaba haciendo reformas en la iglesia de Éfeso, pero Pablo previamente le escribió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, versos 5 al 8, dice lo siguiente: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Obedecer con temor y temblor, con respeto, dando un buen servicio, aunque no se lo merezca a veces por el trato que tiene, pero vos estás honrando a Dios, no mirando a que te agrade el ojo. Vos querés un aumento, el objetivo no es quiero tener una mejoría, voy a trabajarme más o voy a hacerme el chupamedias del capataz o del jefe. No, entender de que yo primero voy a agradar a Dios, quien es que usa a esa persona para bendecirme a mí. Pero yo al honrar a mi jefe o a mi patrón o a mi jefa, yo estoy primeramente buscando honrar a Dios porque estoy mostrando el Evangelio. No se enseñó el camino de la revolución. Esto hubiera ocasionado graves conflictos sociales. Hubiera ocurrido una crisis de desempleo y un caos social, como hace quizá toda forma de revolución. Pero la revolución que plantea el Evangelio, la que plantea Pablo, es la que produce el Evangelio. Es transformación de los corazones. La obra es desde adentro hacia afuera. Pero esta honra era ¿para qué? Para adornar la doctrina. Como las hermanas ayer estaban viendo, comenzaron a ver el libro Adornadas. Era adornar la doctrina. Tito lo habla muy bien en el capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Yo me enojo, yo voy a tener un reclamo. ¿Sí? ¿Qué me ha pasado? Voy a tener un reclamo y voy y hablo con la gente y ya directamente o los ignoro o los maltrato. Bueno, cállese la boca, váyase, no me moleste. Voy inclusive me enojo y voy y les tiro con un destornillador por la cabeza si me tratan mal. ¿Estoy honrando el Evangelio o estoy deshonrando? Entendé que, por ejemplo, si una persona es dueño de un comercio y viene su empleado, maltrata a los clientes, los insulta, los atiende de mala gana, o como diciendo, uy, ¿por qué tuviste que venir para que yo trabaje? Tenés que entender que ese cliente es el que aporta el dinero para que después a fin de mes tu patrón, tu jefe o el dueño te pueda pagar. Una persona, por ejemplo, el dueño de Walmart, ¿qué es lo que les dijo la persona a sus empleados en un momento? Fíjense algo, dice, plantéense esto, esta es la idea, no recuerdo exactamente, pero plantea la idea la siguiente, un cliente insatisfecho es un cliente que no vuelve más. Y una persona, trasládense, como decía el mismo dueño de Walmart, una cadena de hipermercados a nivel multinacional, él decía un cliente insatisfecho, un cliente que no vuelve más. Entonces imagínense como que yo soy esa mujer que vino buscando una mercadería y no se la dieron. Yo soy ese hombre que vino buscando un servicio y ustedes lo atendieron de mala gana. Esa persona no viene más y se multiplica por 7 después por la mala fama, la mala propaganda. Y cuando después viene a la hora de hacer los números, no vendió la cantidad necesaria para cubrir los gastos de sueldos y jornales. ¿Y cómo hace para pagar? Además que siendo un cristiano estás deshonrando el Evangelio. Por eso la transformación del corazón, entender que no es porque yo tengo que chuparle las medias a mi jefe. Una cosa es amar y tener una buena relación laboral, hasta se pueden ser amigos, pero respetar la posición. Uno es empleado, el otro es el dueño o el empleador. También habla de que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, porque también a los Colosenses, capítulo 3, verso 22, Pablo dice lo siguiente, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No buscar una relación beneficiosa, porque ¿sabes lo que pasa? Que la persona que quiere ir buscando tan solo la relación beneficiosa es porque le quiere sacar algo. No, vos tenés que considerar y honrar a tu jefe porque es la persona que Dios puso para que te sea de beneficio económico y vos tenés que procurar su bienestar y cumplir en los trabajos que tenés que hacer. Si te toca atención al público, atender bien, porque es un cliente satisfecho que puede volver. Si vos maltratás a la gente y no viene más, ¿con qué te va a pagar después? Y se está deshonrando el Evangelio. Debían obedecer en todo. ¿Está hablando en qué sentido?
en todo orden. Lo que le pedían tenía que hacerlo, salvo los creyentes, algo que sea desobedecer a Dios. Bueno, vos ahora tenés que ir a robar. No, robar no, yo no robo, no. ¿Por qué no va a robar? Porque es pecado delante de Dios. Hay que matar a alguien. No voy a matar. La Biblia dice no voy a matar. Hay que estafar, tampoco. Entonces, un empleado tiene que obedecer a todo. No, pero mirá, mi trabajo, mi categoría, dice que yo soy oficial especializado en redes eléctricas. Oficial de guardia. Pero mañana viene mi jefe y me dice, mirá, tenés que agarrar y limpiar un baño, y yo lo voy a hacer. ¿Por qué me lo manda? Porque yo voy a alabar y voy a glorificar a Dios. Y no es algo pecaminoso, y no se me cae nada por limpiar un baño. ¿Cuál es el problema? Y ya tengo más de 20 años metido ahí en el trabajo, una persona reconocido, me conoce todo el mundo, bárbaro, tengo una categoría, por decir así, un prestigio, un nombre. Me mandan a hacer algo, no, eso no me corresponde, porque no, andá y hacelo. ¿Cuál es el problema? Porque yo tengo que agradar a Dios. Y hay cosas que por ahí me mandan a hacer que por ahí no me gustan hacerlo. O sea, tenés que salir un día, me mandan y me dicen, no, fíjate hacer esto, y no me gusta hacerlo por ahí. Pero no se trata de que me guste, se trata de que yo tengo que honrar a Dios y siendo ejemplo como cristiano. Entonces, como dice la Escritura, hacer siempre y cuando no te manden a pecar, tenés que obedecer. Como dice la Escritura, Hechos 5:9, es preferible obedecer a Dios que ante los hombres, si te llevan a ese extremo. John MacArthur comenta esto respecto a este pasaje. El punto es que la posición de un hombre en la vida no es importante en absoluto porque su trabajo no aporta en sentido último a la vida. Pero su cristianismo puede darle sentido a su trabajo. Cada trabajo y actividad tiene un valor intrínseco que se convierte en el escenario en que vive su fe espiritual. Quiere decir que mi trabajo es el lugar donde yo puedo vivir mi fe espiritual. El trabajo es el ámbito donde yo puedo ir a glorificar a Dios. Es el lugar donde yo puedo desarrollar mi verdadera espiritualidad. Esto podemos evitar la mentira de que ahí está el trabajo secular y el trabajo espiritual. Para el Hijo de Dios todo ámbito es sagrado. Tener en cuenta que nosotros estamos delante del rostro de Dios. Y evitamos que el nombre de Dios y la doctrina, que es el Evangelio, sea blasfemado. Y este evangélico, las veces que uno tuvo que escuchar y decir, ¿y este es evangélico? ¿Y este va a la iglesia? Llega todos los días tarde, uno de los peores empleados, si no tiene más maña, se enferma, falta, siempre tiene un problema. Cuando está trabajando un poco conmigo, se la pasa charlando. Ah, eso sí, después de querer hablar y predicar el Evangelio. ¿Qué testimonio estás dando? Es evitar que el mensaje del Evangelio caiga en descrédito por causa de la conducta rebelde, irrespetuosa, perezosa, negligente y que no haya mentira ni engaño, ya que el testimonio personal del creyente muestra su fe. Por eso es el cambio que Dios hace en el corazón, es interno, no desde afuera. Una revolución marca un cambio desde afuera hacia adentro. El Evangelio es el que transforma el corazón y transforma las vidas para que se produzca y se vea el testimonio por fuera. El Evangelio fue como un fermento en sí que con el tiempo derribó esa institución. Pero hay un paralelismo hoy en día que podemos observar, empleados y empleador. Dice MacArthur también, no es función de la iglesia socavar fundamentos del orden social, fomentando una rebelión. Más bien, los creyentes deben acatar y ser obedientes en sus trabajos y de esta manera dar testimonio de que la gracia de Jesucristo ha transformado su vida. Y en el verso 2, terminando, le puse como título, no mezclar las relaciones. Y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de un buen servicio, de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Se debe observar que entre los miembros de la iglesia no solo había esclavos, sino también se reunían los amos, que eran creyentes también. Y el problema es que quizá, inclusive, estos sirvientes, estos esclavos, perderían favores especiales porque eran iguales en Cristo. Como ven, relato de Gálatas, que no hay en Cristo ni varón, ni mujer, ni siervo, ni esclavo, somos todos iguales. Pero está hablando en el sentido estricto, en el sentido espiritual.
Gálatas 3, 28, 29. Pero esto en un sentido espiritual, que no elimina las particularidades de raza, de la sexualidad o rango social. También es un cristiano maduro, podía ser contratado por un inmaduro. Y no era raro que un esclavo sea anciano en la congregación, pero a su vez era esclavo. O sea, trabajaba para alguien que ni siquiera estaba en el liderazgo de la iglesia. Y en la iglesia, ese creyente se tenía que sujetar por el orden eclesiástico a ese anciano. Pero en el trabajo, seguía siendo trabajo. O sea, era para también que muchos no se abusen. Decía, bueno, yo soy tu esclavo, soy tu siervo, pero yo soy el pastor de la iglesia, así que vos tenés que sujetarte acá en la casa también. Eso era un abuso. Eso era un abuso. Y no era normal. Y se tensaría la relación, porque en la iglesia tenía que someterse al liderazgo, que podía ir un esclavo, pero resulta que en la casa era al revés. Entonces, se ve en este sentido de las relaciones. Esto podría traer confusión y esto debe ser afrontado para que no haya daños en ningún lado. Tener en menos, los sirvientes no deben subestimar la autoridad de sus amos, tratándolos como iguales en el trabajo, ni insubordinarse porque son sus hermanos en la fe o rendir menos el día de trabajo. Fíjense algo. Ha pasado de creyentes que han contratado otros que eran creyentes y han sido la peor porquería de empleado. Es más, yo he visto, y a veces me ha pasado a mí, y dije, no, yo un cristiano no contrato más. Prefiero un mundano, que viene y me cumple, porque es cristiano, vago, haragán. Eso es mal testimonio. Una persona, si te contrata un creyente, hermano, debe honrar y glorificar a Dios, estar contento porque es un cristiano. Estamos hablando de un cristiano que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que tenga temor de Dios, no que sea perfecto. Puede ser un cristiano inmaduro, pero el tema es que vos puedas beneficiar a Dios y tener en este sentido, no sentirte, no, porque hermano, bueno, tengo que entrar a las 8 de la mañana, voy a las 9, total, hermano, somos hermanos en Cristo. No mezclé las cosas. En el trabajo es tu jefe. Y tenés que sujetarte a lo que tu jefe te dice. Es el horario a las 7, no 7:20. A las 7. Se termina de trabajar a las 5 de la tarde, no a las 3. Debemos hacer todo para glorificar a Dios. Hacer para la gloria de Dios. Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 6, verso 10. Dice lo siguiente. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. El trabajo no es tan solo venir y mirarlo como, bueno, el lugar con que yo me tienen que pagar. No, es el ámbito donde yo glorifico a Dios. ¿Y qué mejor si estoy con un hermano? Que pueda tomarme un rato y puedo orar con ese hermano antes de empezar a trabajar. Hacer un pequeño devocional. A veces pasa compañeros de trabajo que son cristianos en un ámbito que puedan tomarse un tiempo de orar, hacer un devocional y glorificar a Dios. ¿Qué es eso? A veces compañeros de trabajo que no tienen ni relación ni con Dios, ni con su palabra, y ni hablan de Dios. El trabajo no. Es la oportunidad de Dios. Es por eso la orden de servir a Dios aún mejor a causa de Cristo. Deben procurar el mejor desempeño para obedecer y de corazón, porque esto es lo que agrada a Dios. Por eso todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, dice Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es para exaltar a Dios y máxime estar con miembros de la fe. Deben los esclavos considerar un privilegio servir a un patrón cristiano. Por eso la demanda es hacer aún mejor su trabajo. Amar a su jefe por causa de Cristo. Tenemos el testimonio de Onésimo, un esclavo rebelde que se había escapado de la casa de Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón, porque Pablo conoce a Onésimo en la cárcel. Y Onésimo se hace cristiano y le dice a Filemón, recibilo, perdonalo y restituílo. Vemos un ejemplo de gracia, de perdón y misericordia. Filemón era un hombre que era el amo de Onésimo y Onésimo se había escapado de la casa de Filemón. Pero le dice, todo el bien que vos tenés, Filemón, un buen cristiano temeroso de Dios era por causa de Cristo. Así que por causa del Evangelio recibí a Onésimo, perdonalo, volverlo a restituir. Es una historia de rebeldía, un llamado al perdón y una restitución. Esclavos y amos deben amarse mutuamente. A los amos les dice
que si son beneficiados por el orden, por el buen trabajo, esto debería ser recompensado. Es una retribución por ese beneficio. Dice Pérez Millo respecto a esto. No estaban sirviendo por disposición legal o por condición social, si esto era antes. Había sido así. Ahora el amor regulaba las actividades del servicio y el esclavo servía no por obligación, sino por amor. Cuando yo trabajo a un patrón inconverso, sirvo por amor a Dios, porque yo honro el Evangelio. Hasta mi testimonio puede ser para ganarlo para el Señor. Y si es creyente, no me regula el beneficio. Bueno, yo quiero plata. Sino entender que vos glorificar a Dios y tener una buena relación. Esa es la ley del Evangelio de la gracia. Y le dice último, esto manda y enseña. La única fuente de enseñanza es la palabra de Dios. Esto requiere una constante acción de animar y enseñar. Sin esta labor, los creyentes nunca alcanzarían madurez espiritual, serían eternos bebés espirituales expuestos a toda corriente de falsa doctrina. Y esto es una continua acción pastoral y el liderazgo de la iglesia. Esto manda y enseña. Ser un trabajador no estar parado pidiendo solamente los beneficios. Que le saca rédito y ganancia. No, tenés que trabajar y ganarte. El cristiano tiene que ser el mejor empleado. El que va inclusive a veces no sintiéndose bien. Preferible que te diga, no, anda a tu casa a descansar. Que llegás todos los días a horario. Que cumplís, que no sos perezoso, que siempre están compartiendo, porque en esa manera honrás y glorificar a Dios. De lo contrario, el nombre de Dios y el Evangelio va a ser blasfemado por la culpa de ese negligente. Y son piedra de tropiezo para otros. ¿Qué nos aplica esto? Esto es la implicancia que tiene la relación laboral que había en la antigüedad y la que puede haber hoy en día. Pregunto otra vez, ¿por qué trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿Qué pensás de tu trabajo? ¿Qué pensás de tus patrones? A la luz del Evangelio y de esta palabra. Una gran bendición es comprender que tu trabajo es el lugar donde tenés la oportunidad de servir a Dios, siendo el mejor trabajador, pero no mirando al ojo humano, sino que cada creyente vive esa hermosa declaración en latín, coram Deo, delante del rostro de Dios. Otra aplicación, no existe tal cosa como el trabajo secular y espiritual. Todo ámbito es un servicio a Dios, aún con jefes complicados, insoportables, pero podría ser el cincel el cual Dios está trabajando en tu corazón, derribando tu orgullo y forjando tu carácter para tu crecimiento espiritual, sacando el pecado desde adentro de tu corazón. Por lo tanto, gracias Señor por este hombre o esta mujer que es tan complicado. 4. Tenés que ser consciente de que tu vida reflejará tu espiritualidad, un carácter hipercrítico para con los jefes, una conducta rebelde, una conducta explosiva o amarga que lleva a ser contestador, ni hablar de la vagancia, ocultarse para no trabajar, llegar tarde como costumbre, etc. Esto no solo desagrada a tu patrón, sino a Dios mismo. Y podés estar manifestando incredulidad, inmadurez, además de que esto trae profundo daño a la imagen que proyectás de Dios y su Evangelio. Estás desacreditando y puede ser piedra de tropiezo a otros que lleguen a la salvación. Por último, hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Si hoy entendés que estás sin Cristo, busca a Cristo de una manera concreta y que puedas concretar la paz con Dios, que solo se puede tener por la fe en el nombre del Señor Jesús. A través de su muerte y resurrección, solo Dios perdona pecados y a través de Él puedes ser salvo eternamente por los siglos de los siglos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Es lo único que tenés que hacer, confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. Vamos a orar, hermanos. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú bendigas esta tu palabra. Bendice, Señor Dios mío, Señor, nuestras vidas para poder entender aquellos, Señor, que son empleados, que somos empleados, cómo debemos mirar nuestro trabajo, no solo el lugar donde obtengo el dinero para mantenerme, donde voy para querer despejarme, inclusive algunos son adictos al trabajo, escondiendo su infelicidad, amargura, lo utilizan como para huir de la casa, sino que es el lugar donde nosotros podemos cumplir tu propósito en glorificar y exaltar tu nombre. Que bendiga, Señor, los corazones aquellos que tienen, Señor, quizás, Señor, patrones difíciles, complicados.
Señor, que podamos ver de que es posiblemente el instrumento que Dios está usando para trabajar nuestro corazón, para hacernos crecer y madurar. Señor amado, oramos en el nombre de Jesús, que también aquellos que sean patrones, que puedan tener una conciencia de ser misericordiosos, de ser generosos, dadivosos, de tratar bien a los empleados, para que estos también puedan glorificar a Dios. Y si tienen empleados inconversos, Señor amado, que puedan ser ganados para ti, Señor, por medio del testimonio, Señor, de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús que tú bendigas, que esta sea la relación con Cristo y contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.